taberna del miedo. Bueno, como estamos haciendo estos viernes de octubre, vamos a seguir hablando de terror. Y hoy quiero meterme con el mito del hombre lobo. Así que, dentro intro y empezamos. Como adelantaba en la intro, hoy vamos a hablar de los hombres lobo, conocido también como licántropo o Illusion. Es una criatura legendaria presente en muchas de las culturas independientes a lo largo de todo el mundo. Las características típicas del lobo, como ferocidad, la fuerza, astucia y la rapidez, se manifiestan en un humano, por desgracia de todos aquellos que se cruzan en su camino. Según la creencia popular, el hombre lobo puede permanecer con su aspecto animal únicamente por un reducido espacio de tiempo, generalmente cuando sale la luna llena. Según la leyenda, el primer hombre lobo reconocido fue Licaón, rey de Arcadia y Grecia. En la mitología griega, Licaón era un rey muy sabio y culta, una persona bastante religiosa, que había sacado a su pueblo de las condiciones salvajes en las que vivían. Parece ser que él mismo continuó siendo un salvaje, pues a pesar de todo siguió sacrificando seres humanos en honor a Zeus. Incluso asesinaba a todo aquel forastero que llegaba a su reino pidiendo hospitalidad. Al ver todo esto, el dios Zeus quiso comprobar si los rumores eran ciertos y se disfrazó de vagabundo para hacer una visita a Licaón. Este inmediatamente pensó en matar a su visitante, pero se enteró a tiempo de que se trataba del mismísimo Zeus y lo invitó a participar en un banquete. Todo le ha salido bien, de no ser por Licaón, que no pudo resistir la tentación de jugar una horrible broma al rey del Olimpo y ordenó que sirvieran la carne de un niño, presuntamente su hijo. Evidentemente, engañar a Zeus no fue una tarea fácil, y Zeus se dio cuenta. Encolerizado, condenó a Licaón en convertirse en hombre lobo, y que a todos sus descendientes serían también hombres lobo. Hoy se conoce como Licaón, el perro salvaje africano, un pariente de los lobos. Al llegar a la Edad Media, los cuentos de hombres que se transformaban en lobo eran más comunes de lo habitual, y la gente tenía tanta fe en ello que ni siquiera se atrevía a salir de noche al bosque. En aquellos tiempos, los lobos auténticos eran muy comunes y no era raro que atacaran a las personas. Más tarde, los lobos fueron cazados y exterminados en gran parte de su área, por el temor al hombre bestia, a los hombres lobos. Damos un salto en el tiempo y nos vamos al siglo XVI, a Francia. Aquí tenemos dos casos especialmente particulares: la familia Gallion en la Jura, el sastre Chalon y de la Roulette, ocurridos en el año 1598. Había clara evidencia en contra de los acusados de asesinato y de canibalismo, pero ninguno asociado con los lobos. En otro caso, como los de Guillain Garnier en Dole en 1573, hubo clara evidencia de la existencia de algún lobo, pero ninguna en contra del acusado. En los dos casos, con muy pocas excepciones, había una predisposición del acusado en confesar e incluso en detallar las circunstancias de la metamorfosis, lo cual era uno de los temas recurrentes de la brujería medieval. Pero todo llegó a su cenit cuando se decidió en Burdeos en 1603 que la licantropía no era más que una lesión enfermiza. Desde entonces, el llamado loup garou dejó de ser considerado como un estereotipo peligroso y regresó a su posición precristiana como un simple amenaza, o sea, un hombre lobo común. Pero claro, tenemos ciertas creencias sobre el hombre lobo. Se basan en acontecimientos documentados, como por ejemplo la bestia de Gaudin, que fue una criatura que aterrorizó a todo el área de la provincia de Gaudin, al sur de Francia, entre los años 1764 y 1767. La bestia fue descrita frecuentemente como un lobo gigante que atacaba al ganado y a seres humanos sin distinción. Fue batida, según los relatos, por James Chastel con una bala de plata. De aquí el mito de que los hombres lobos suelen poder matarse de este modo.
Aquí vamos a hacer un paréntesis y vamos a explicar otra cosa que también nos viene al caso. Existe un raro desorden mental llamado licantropía clínica, en la que la persona afectada tiene la ilusión y la creencia de que se está transformando en un animal, aunque no siempre es un lobo. Por supuesto, otros creen que las leyendas del hombre lobo nacieron como parte del chamanismo y sus tótems, animales sagrados que supuestamente protegen a la tribu en las culturas primitivas, como sus creencias basadas en la naturaleza. El término terantropía ha sido adoptado para describir un concepto espiritual en que el individuo cree tener el espíritu o el alma en su totalidad o en parte de un animal no humano. Pero ahora quiero hablar de una leyenda que a mí personalmente, como español, me coge bastante cerca. Esta leyenda ocurre en el siglo XIX, que contaba que en Galicia había un hombre lobo, que mediante engaños mataba a niños y mujeres y les traía el sebo o el unto, que luego lo vendía en Portugal. Este ser, llamado Manuel Blanco Romasanta, fue el primer asesino en serie de España y el único caso de licantropía clínica registrado en nuestro país. Condenado a la pena capital, él mismo reconoció 9 de los 17 crímenes de los que se lo imputaban. Y ahora vamos a adentrarnos más en su historia porque a mí realmente me parece apasionante. Romasanta nació en 1809, aparentemente como un niño rubio al que llamarían Manuel, a pesar de que en su partida de nacimiento figurase el nombre de Manuela. Sus padres creyeron que era una niña hasta que cumplió los 8 años. El doctor forense Fernando Serrulla llevó a cabo unos estudios recientemente que indicaban que en realidad nos encontramos ante un caso claro de hermafrodismo, es decir, Manuel tenía sexo femenino pero segregaba una gran cantidad de hormonas masculinas y sufría fuertes episodios de agresividad. Según cuentan, Romasanta no alcanzó el 1,40 m de estatura y que era una cosa excepcional para la época. Se le podía considerar un tío o una persona instruida, ya que sabía leer y escribir. Con 22 años se casó y ejerció como sastre, pero cuando poco después del fallecimiento de su mujer cambió de oficio por el del buhonero, lo que le permitió recorrer el noroeste de la península ibérica. Fue en 1844 cuando fue acusado de asesinar a Vicente Fernández, un alguacil de León que lo iba a embargar por una deuda de 600 reales. Fue condenado a 10 años de prisión, pero Romasanta se dio a la fuga, declarándose en rebeldía. Aunque tenía una orden de busca y captura, logró esconderse y vivir durante meses criando ganado cerca de la frontera de Portugal. Fue el 2 de julio de 1852 cuando Romasanta fue detenido en la provincia de Toledo y trasladado a Llarís para ser juzgado. Y fue durante el juicio que Romasanta se consideró un licántropo, diciendo al tribunal que estaba maldito y contó una increíble historia acerca de su maldición. La primera vez que me transformé fue en la montaña de Causo. Me encontré con 2 lobos grandes con aspecto feroz. De pronto me caí al suelo, comencé a sentir convulsiones y me revolqué 3 veces sin control. Y a los pocos segundos yo mismo era un lobo. Estuve 5 días merodeando con otros 2 hasta que volví a recuperar mi cuerpo. Los otros 2 lobos que venían conmigo, que yo creían que eran lobos, también cambiaron a forma humana. Eran 2 valencianos, uno se llamaba Antonio y el otro Don Genaro, y también sufrían esa maldición. Durante mucho tiempo salí con el lobo, que se llamaba Antonio, y Don Genaro, para comer y perseguir a otras personas porque teníamos hambre. Según los informes de la época, el juicio duró aproximadamente 1 año y finalizó el 6 de abril de 1853 cuando se dictó esta sentencia.
estaba condenado a garrote vil y a pagar una indemnización de 1000 reales por cada víctima. Condena que se iba a llevar a cabo hasta que apareció un misterioso médico francés que quiso convencer a la justicia, en este caso a Isabel II, de la necesidad de mantener con vida al supuesto hombre lobo para poder estudiarlo y comprender el origen de su maldición. Así pues, la reina Isabel II conmutó la pena de muerte del acusado por la cadena perpetua. La leyenda que se creó alrededor de Roma Santa lo persiguió hasta su muerte. Sea como fuere, incluso a día de hoy, según parece en los montes orubenses, cuando surge luna llena, aún se escucha el aullido del licántropo de Allariz, o al menos eso cuenta la leyenda. Bueno, pues el mito del hombre lobo me parece un tema muy apasionante, un tema que la verdad es que el ser humano teme, ¿no? Lo teme muchísimo porque teme lo que no puede ver. Y creo que es un tema muy interesante y daría para mucho que hablar, ¿no? Sobre todo las leyendas, los cuentos, todo eso que en todas partes del mundo se habla de ello. La verdad es que me gusta bastante y creo que ha quedado muy bien resumido y creo que ha quedado muy interesante, ¿no? Está mal que yo lo diga, pero creo que ha sido así. Así que bueno, familia, a mí no me queda más nada que contaros. Simplemente lo de siempre. Si os gusta este tipo de vídeos, suscríbete al canal, aprieta fuerte la campanita, regálame un gran like y sígueme en todas mis redes sociales para seguir pasando tanto miedo como hoy. Y recordad. ¿Quién de vosotros sabe en qué se diferencia un animago de un licántropo? Un animago es un mago que elige hacerse animal. Un licántropo no tiene esa opción.